todos, buenas noches, bienvenidos a esta sala de su casa. Nosotros somos los mismos gatos. Eh, Les ofrecemos disculpas por los inconvenientes técnicos que hemos tenido. Esta es la primera vez que transmitimos en vivo públicamente, entonces ya la próxima vez vamos a tener más rigor. Así que bienvenidos. Gabriel, nuestro gato ñoño, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, Natalia, antes que nada, extiendo también las disculpas. No podía haber un estreno suave para un grupo de personas y ciudadanos ordinarios, comunes y corrientes, como todos nosotros, haciendo uso de las plataformas digitales, Zoom, Facebook, mejor dicho, nos enredamos. Pero bueno, ahora vamos a comenzar este programa. Somos gente común y corriente, como ustedes, en sus salas, metiéndole la ficha para vencer el aburrimiento, pero también la indiferencia ciudadana. Hoy abrimos el programa en una Semana Santa absolutamente atípica. El mundo y Colombia nos deja unas imágenes inéditas. El Papa Francisco II dando homilías frente a la Plaza de San Pedro absolutamente vacía, y para no ir más lejos, aquí en Colombia los feligreses se acercaron a sus templos de oración y lo único que encontraron fue la puerta cerrada. No cabe duda que el COVID-19 ha tenido un impacto considerable. Ha modificado nuestras costumbres, nuestra forma de vida, la forma en la que nos relacionamos, eso sin mencionar la trágica y desafortunada muerte de muchos ciudadanos que hoy solo en Colombia ya ascienden a 46. Quizás uno de los aspectos que también se ha visto más afectados por esta crisis es la economía. Eso sumado a un barril de petróleo que cada día cae más, eso sumado a la disparada del dólar, eso sumado a la baja calificación internacional, a la informalidad que ronda el 50%, y según muchos expertos, cuando superemos esta crisis, el desempleo podría llegar hasta el 25%. Nos estamos enfrentando, queridos gatos, a una situación sin precedentes. Es probable que Colombia por segunda vez en su historia vea tasas de crecimiento negativas. Y es justamente en este contexto que el presidente Duque hoy, esta misma noche, acaba de alargar la cuarentena obligatoria hasta el 27 de abril. El presidente no la tiene fácil, sin duda alguna. Él y su gobierno tendrán que trabajar muy fuertemente, pero tampoco la tienen fácil los mandatarios locales y los ciudadanos, como ustedes y como nosotros, que estamos encerrados en la casa. La escala del virus en nuestro país es aún incierta. Es por eso que se había sugerido hace unos días tomar una cuarentena inteligente. ¿Qué es una cuarentena inteligente? Todavía no lo sabemos. Pero sobre algo que no cabe duda es que la única decisión inteligente, y ya veremos si es así o no es así, era quedarse en casa unos días más. El debate es complejo, gatos. El debate es muy complejo. ¿Deberíamos privilegiar la salud pública o deberíamos privilegiar la salud fiscal? ¿Está Colombia preparada verdaderamente para soportar la carga de estas medidas extraordinarias? ¿Ha acertado el presidente y el gobierno en tomar estas medidas? ¿Lo ha hecho de la manera adecuada? ¿Era necesario anunciar una cuarentena inteligente? Bueno, gatos, eso es lo que hoy vamos a discutir hoy en día, y yo es por eso que los quiero invitar a todos, a los que nos siguen en nuestras redes sociales, para que nos sigan, para que comenten, para que hagan parte de esta sala de gente común y corriente. Hoy, como todas las noches, nos acompañan estos gatos aquí a su espacio, a nuestro espacio. Muy buenas noches. Quisiera entonces, gatos, comenzar con una pregunta obligada. ¿Acertó el presidente en extender la cuarentena hasta el 27 de abril? Diana, has pedido la palabra. Hola gatos, hola a todos los que nos están viendo y nos están escuchando esta noche. Bueno, Gabo, la verdad es que frente a esta decisión del presidente, no es que me parezca acertada, no es que la aplauda, porque tampoco estoy muy de acuerdo con la gestión que se ha venido desarrollando frente al tema de COVID. Estamos hablando de 14 días aproximadamente de cuarentena. Yo lo que siento es que no haber tomado esta decisión habría sido un gran error, porque de lo contrario, haber tomado la decisión de un aislamiento inteligente habría sido una medida muy apresurada. Yo siempre he sido partidaria por proteger las empresas, por proteger la economía, pero también es cierto que no estábamos nosotros preparados, no nos podríamos comparar
jamás frente a los casos de Singapur y de Corea del Sur. Definitivamente ellos nos llevan meses de estrategia, meses de control a través de rastreo de gente, a través de tecnología, y nosotros no podíamos hacer, no nos podíamos comparar frente a estos países de ninguna manera. Entonces yo lo que siento es, como les digo, no estoy aplaudiendo la medida, creo que era lo mínimo que tenía que hacer el presidente, y que también él tomó esa decisión tal vez por algún tipo de presión política. No sé ustedes qué piensan. Pues no sé si hubo presiones políticas, hay grandes presiones económicas, pero entonces Diana dice que está de acuerdo porque Colombia era la única medida que podía tomar. Humberto, ¿usted qué piensa? Pues sí, eso que dice Diana, que son presiones políticas, creo que lo que está pasando es que el presidente no vio más que tomar esa decisión. Con las buenas noches para todos los que nos están viendo y a ustedes gatos, que de verdad me parece lo máximo participar en pues en este tipo de espacios. Yo sí estoy de acuerdo con Diana en este sentido, creo que al presidente no le quedó más que tomar esa medida. Yo lo que veo que hay en el fondo, y perdón que tal vez me salga un poquitico al tema de la salud pública y la economía, que digamos que vamos a dar el debate hoy de fondo, es que se están mostrando las consecuencias de un gobierno que no tiene credibilidad, un gobierno que no tiene gobernabilidad, y como lo dice mi amiga Laura Herrera, digamos, su reputación le pasa factura. Lo que nos estamos dando cuenta los colombianos por esta época es que eso de la política es importante, hay que pararle bolas a elegir a los gobernantes, porque en las situaciones clave como estas, el presidente no termina haciendo lo que hay que hacer, lo que corresponde, sino simplemente lo que la opinión le dice, porque el señor me parece a mí que válidamente salió en una locución a decirle a los colombianos pues que estaba recabando la información para tomar la mejor decisión, cosa que me parece bien, lo hace Claudia López todos los días y se lo aplauden, y en cabeza de este presidente que es impopular, se volvió en una crisis que ahora le tocó entrar a cerrar con una medida 14 días antes. Luego, para cerrar, yo les propongo que nos hagamos una pregunta. ¿Era este el momento de tomar la decisión? No. O sea, la cuarentena se acababa el 13 de abril y faltan todavía muchos días para eso. Entonces yo creo que no era el momento de hacerlo, todavía se podían sacar muchos datos para tomar la decisión. No sé ustedes cómo lo ven, creo que no era el momento de hacerlo. Juan. Bueno, primero que todo, el culpable. Pido disculpas, yo soy el problema técnico el día de hoy. Para empezar, yo quiero decir lo siguiente. Yo sí considero que no estamos en una discusión de la salud contra la economía. Tenemos que encontrar un equilibrio y lo más sensato en estos momentos es que si exista un aislamiento social, digamos, preventivo, ojalá hubiese sido el aislamiento inteligente, digamos, entendiéndolo como la bondad que quería el presidente de la República. Pero lo más importante acá es que el aparato productivo tiene que empezar a producir. Tenemos que empezar a mover la economía porque tenemos una pequeña empresa, puede durar alrededor de 13 días antes de que se le acabe la liquidez con el aparato productivo detenido. Una mediana empresa podría durar 27 días, es decir, empezaríamos a ver quiebra de empresas masivas. Entonces yo creo que está bien el resguardo de los ciudadanos, pero también empecemos a soltar un poco la economía porque las dos tienen que tener un equilibrio, creería yo. Juan, o sea, yo lo que veo es que hay un argumento de liderazgo, hay otro argumento de emprendimiento, yo no he oído argumentos humanos, éticos. David, usted había pedido la palabra. El micrófono, David. En primer lugar, quiero felicitarlos por esta idea. Creo que es muy importante para todos los ciudadanos tener espacios de discusión en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo todos. Relajados, sí, pero también con fondo. Yo lo primero que diría es, ¿para qué lanzar ayer un debate que hoy prácticamente tocó cerrar? ¿Qué quiero decir con eso? El día de ayer no era necesario, creo yo, señalar que habían dos opciones. ¿Por qué? Porque estábamos en una única opción y no necesitábamos ninguna otra alternativa hasta pocas horas antes de llegar a la fecha límite. Creo que ahí hay una lección en materia de comunicación gubernamental que vale la pena tener presente, porque ¿qué pasó esta mañana? A propósito de ese mensaje, comienza a haber una discusión sobre si debía
o no debía haber un aislamiento inteligente y pues apresuradamente toca salir evidentemente a decir que esto era la medida que seguramente estábamos esperando tomar o que tomaran dentro de 8 días. Y en segundo lugar, hay otra muy importante discusión que vale la pena enfrentar, creo yo, con más sinceridad. Claro, todos creemos que el aislamiento es la mejor solución para evitar el contagio, pero solamente estamos haciendo, desde mi punto de vista, unas cuentas muy alegres de que el Estado tiene la capacidad de soportar la totalidad de la economía. No es así. Hay dificultades para soportar, no solamente desde el punto de vista de subsidios, sino adicionalmente desde el punto de vista algo más complejo de presupuesto, todas las necesidades que se están presentando. Gracias, David. Y yo sí creo que la verdad uno de los grandes temas que queda aquí todavía para la discusión es los temas de liderazgo, el tema de comunicaciones y quizás ahorita Laura, después de que Héctor intervenga, nos puede comentar un poquito más al respecto. Pero Héctor, ¿qué quería decir usted? Bueno, pues primero, pues no comparto mucho el tema de gobernabilidad que como lo ha venido haciendo el presidente. Creo que siempre le ha faltado un tema de tono. Para mí está construyendo el curso de presidencia en el camino con esto del COVID. No era presidente y ahorita está aprendiendo, lo está haciendo una universidad virtual con el tema. Pero sí estoy de acuerdo en que hubiera tomado esa medida hoy, no después. Para mí difiere un poco lo que dijeron, que estar a prácticamente 6 días, todavía faltaba mucho tiempo, no. Todo el mundo lo venía hablando en los corredores virtuales, porque es donde lo podemos hacer ahora, que esto se iba a extender y que se iba a extender y que se iba a extender. ¿Hasta cuándo? Yo creo que era necesario ya decirlo. Pues viene la controversia de que en 12 horas primero viene la cuarentena inteligente y después viene la cuarentena que se extiende. Pero, repito, ya sin tener en eso de controversia, sí estoy de acuerdo con que se haya tomado. Es un tema difícil de afrontar. Hasta el 27, yo lo digo como empresario, como microempresario, es un tema difícil. Pero era necesario. Ya cada cual verá cómo lo afronta en su momento y cómo el gobierno va a prestarle las ayudas. Pero sí lo veo necesario en este momento. Antes se demoraron para mí. Pero Laura, ven una cosa, tú que eres experta en ese tema, a mí sí me parece, independientemente de la medida que se tuviera que tomar, que sí, que no, que 14 días, que 20 días, que 3 meses, que abuelitos, que no abuelitos, que papitos y que mamitas y que los niñitos en el colegio, pues pucha, ¿lo he hecho bien? Es que a mí me parece que dan bandazos, me dan bandazos. Y eso es un tema de comunicación. El liderazgo no solo son las medidas, son también la forma como se comunican esas medidas, ¿no? Yo creo que todavía es muy pronto como para empezar a crucificar al gobierno por la comunicación. Ha tenido bastantes problemas en comunicación de crisis. El único objetivo que hay que hacer es darle certidumbre a la gente. Porque cuando uno está en crisis, lo que necesita es generar un consenso concreto sobre algo, generar certidumbres y seguir. Pero lo que está pasando es que al presidente le ocurrió que le empezaron a salir al paso o adelantársele. Entonces empezó a generar como un distanciamiento con la gente, porque la gente ya no le estaba creyendo, además del gran problema de reputación que tiene. Pero para mí la lección más importante en el tema de comunicaciones y de cómo están afrontando la crisis es que pasamos de una política del discurso a una política de la acción, que es algo que no estábamos acostumbrados, porque como tú muy bien lo has dicho, Gabriel, el Estado a veces pareciera que funcionara por inercia, y esta es la primera vez a la que le ha tocado tomar decisiones sobre el tiempo y sobre la marcha, en donde se está mostrando otra forma. Me parece que lo que hoy hizo el presidente, estando de acuerdo con David, que abrió una crisis innecesaria, uno en crisis no las apaga con gasolina. Entonces creo que abrió el debate para algo más que no haberlo hecho, pero que hoy tomó una decisión en un sentido u otro, pero fue una decisión, y eso es mostrar liderazgo, y creo que estuvo muy bien, y creo que hay que abonárselo al presidente, que estuvo muy bien. Una decisión muy difícil, no quisiera hacer del gobierno en este momento, porque estamos hablando de salud o economía, pero lo que sí es que con este aislamiento obligatorio que se extendió, es un momento para que sigan con la comunicación del riesgo, y no hay que tenerle miedo a generar miedo, porque la única manera de seguir
de seguir controlando y seguir advirtiendo del riesgo a los ciudadanos es generándoles un poco de miedo. No un miedo que paralice, pero sí un miedo que alarme. Entonces creo que tienen el tiempo para generar el miedo y además para generar pedagogía para el momento en que llegue el tema del aislamiento inteligente, que es donde va a estar el gran reto. Si ahora mismo no hemos logrado, de todas formas, se aplican una cantidad de comparendos, pues imagínense el día, el momento del aislamiento inteligente. Creo que tienen el momento para dedicarse a hacer muchísima pedagogía, a seguir haciendo comunicación de riesgo, no perder el tiempo e ir en ese camino para estar listos al momento del aislamiento inteligente. Sí, Freddy. Bueno, yo no sé si tengamos que aplaudir tanto la medida, porque yo estoy muy de acuerdo con lo que dice David. ¿Para qué salir con una medida y después echarse para atrás inmediatamente a solucionarla? ¿Sí? Es como yo la embarro y después me tienen que aplaudir que yo la desembarro. No sé. Para mí esto viene como de la mano con las mismas cosas que ya le hemos visto a este gobierno, las mismas dos grandes dificultades. La primera es que están pensando más en el nombre de la campaña que en el contenido de la campaña. Cuando el presidente la semana pasada había estado hablando de las estrategias acordeón y ahorita está empezando a hablar del aislamiento inteligente y ya después, ahora sí, vamos a extenderla, o sea, me parece que están más pendientes de la marca, del nombre que va a tener, que realmente los detalles y de hacia dónde va esto. Y la segunda cosa es que volvemos a la misma cosa que ya le hemos visto a este gobierno, y es una estrategia en donde intentan esconder información. Y hoy en día, yo no sé si estoy tan de acuerdo que en una sociedad en donde todo se está sabiendo, todo se sabe y es más fácil ser transparente, yo no entiendo por qué intentan esconder la información. Estoy hablando específicamente de los informes y del número de pruebas que están haciendo. ¿Para qué querer esconder esa información? Es que, Freddy, no hay pruebas. No hay pruebas. No hay pruebas. Muchas semanas de retraso tenemos. Y yo estoy de acuerdo con usted, Freddy, pero es que no hay pruebas, hermano. O sea, aquí hoy salió un informe que hay 2. no sé cuántas pruebas por 1 millón de habitantes, mientras que en otros países son 7.000. Y usted tiene toda la razón. Y el tema no creo que sea un tema de transparencia, falta de información, sino que no tienen la información y están tomando medidas inteligentes sin información. Pero, Freddy, estoy plenamente de acuerdo con usted. Van 26.000, Gabriel, 26.000 pruebas desde que inició la crisis, se han hecho 26.000. En Corea se hacen más o menos 40.000, entre 35.000 y 40.000 pruebas al día. Por eso. 300.000, exacto. Por eso. ¿Pero no dijeron que nos iban a ayudar? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo sí quiero iniciar por decir que acá el debate no puede ser si salud o economía. Ese no es el debate. Por supuesto que garantizar las condiciones para las personas, para que no se vean afectadas por una pandemia de la cual estamos viendo unas cifras tan dramáticas, es prioridad en el país. Ahora, el punto es, paralelo a ello, ¿qué medidas se toman para que las personas se cuiden en casa, pero para también mirar cómo se genera algún tipo de incentivo para muchas empresas y para muchas personas que en este momento se están viendo afectadas? En el país la informalidad laboral es del 50%. Digamos, datos del DANE para el trimestre de noviembre 2019, enero 2020, para las 13 ciudades y áreas metropolitanas hablan de informalidad para hombres del 45% y para mujeres del 48.5%. O sea, estas cifras son críticas. Hay personas quienes en este momento pueden estar realizando actividades en trabajo remoto, pero hay un gran número de la población en el país que no tienen esta posibilidad, que viven del día a día. Entonces, acá hay que pensar en medidas muy precisas de asistencia social. O sea, usted no está de acuerdo con la cuarentena obligatoria extendida. Sí tiene que extenderse, pero no puede ser solamente la cuarentena, sino que en paralelo hay que tomar medidas para ayudar a personas que en este momento la están pasando muy mal. Pero ese es el país de las maravillas. Sí, pero digamos que ahí viene un tema que también vemos y es que se hace necesario contar con un sistema de información unificado para que las ayudas de la nación o del departamento o de los municipios se tenga cierta coordinación y realmente se llegue a la cobertura que es. Esto en cuanto a las personas, pero asimismo hay que pensar en pequeñas empresas. Héctor hacía referencia a los microempresarios y es cierto,
En las grandes economías, ¿qué están haciendo? Asistencia financiera. Sabemos que tenemos aquí unas restricciones, ya vi el aviso del tiempo, pero también sabemos que la informalidad en el sector empresarial es alta y pensar en préstamos o algún tipo de mecanismos de estos también van a tener restricciones por acceso. Entonces, mi mensaje es, paralelo a la cuarentena, hay que tomar medidas para proteger también a muchos microempresarios y a personas que trabajan de forma independiente. Juan. El debate sencillamente es que Colombia no tiene los recursos económicos para atender la emergencia y eso es una verdad a puños. Estados Unidos casi ha destinado el 10% del PIB con una ayuda histórica para inyectarle liquidez al sector real, al sector económico. Colombia vemos medidas tímidas. Esperamos que el Banco de la República, por ejemplo, inyecte liquidez, que haga préstamos al gobierno nacional y todavía estamos lentos en la materia. Como dice Andrés, el tema de la informalidad es un tema complicadísimo que efectivamente nosotros tenemos que empezar a trabajar, pero son con ayudas, con colchones sociales para empezar a darles dinero para que estas personas que pararon en seco tengan una solución inmediata, solidaridad y ayuda, porque las ayudas, digamos, de préstamos y demás sirve para el sector empresarial y demás, pero para las personas de la informalidad y todo sí necesitamos claramente que exista plata, y para que exista plata necesitamos que el aparato productivo no se detenga. Y como dice Laura, es que, hay plata, no hay plata. Pero espérense, o sea, todos ustedes dicen sí, estamos de acuerdo, pero en últimas no están de acuerdo. Pero ¿por qué no decimos las cosas como son? Para entonces mantener la salud necesitamos el aparato productivo necesita que la gente esté en la calle. Entonces, Humberto, usted, que yo sé que no es tan acartonado como Andrés y como Juan, y no me va a hablar de PIB de 25% del DANE, ¿qué piensa, hermano? No, pero dígalo no, sin cifras, hermano, una corazonada. No hay plata, este país está quebrado, estamos quebrados. Humberto. No, yo tampoco creo que estemos quebrados, digamos. Sin duda, todo el mundo acaba de entrar en una cosa que se llama recesión. Y es que falta la plática. Pero eso no quiere decir que estemos hoy quebrados. La pregunta es, ¿debíamos seguir o no debíamos seguir con la cuarentena? Y para respuestas correctas, preguntas correctas. Creo que hasta el momento, perdona ahí, señor Gato Ñoño, le doy palo, pero hasta el momento hemos respondido a las preguntas que usted ha planteado. Que como usted nos compartía hace unos instantes, era de qué era eso de la cuarentena inteligente, que cómo debía ser, que si esto era lo ético. Yo no creo que esas sean las preguntas. La pregunta son, ¿cómo debería ser eso del ritmo de contagio controlado? Tenemos que contagiarnos todos para entrar a controlar la crisis en algún momento, porque para nadie es un secreto que para hacer inmunidad nos tiene que ir dando el virus, nos tiene que ir dando de poco a poco. Entonces, así como que encerrarnos del todo, tampoco esa es la lógica. ¿Qué otras preguntas nos deberíamos hacer? ¿Hasta cuándo puede prorrogarse el aislamiento sin que el gobierno pierda la capacidad de hacerla cumplir? Porque es que no nos digamos mentiras. Va a haber un momento en que la gente va a tener que salir. Entonces, ¿era este el momento de prorrogarlo? ¿Nos debíamos guardar ese cartucho para después? No sé. Y otra pregunta clave es, ¿cuántas vidas se pierden o se ponen en riesgo por el aislamiento? ¿Más o menos de las que se pierden porque la gente no pueda salir a hablar, no pueda salir a trabajar? Hay muchos colombianos que en estos momentos están en sus casas, que no pueden trabajar, que no se pueden proveer un sustento diario, y el gobierno tiene que sacar esa plática de algún lado, y eso no sale como por arte de magia, sale de las empresas. Entonces, para mí la pregunta clave es esa: ¿cómo se pierden menos vidas? ¿Con el aislamiento o sin el aislamiento? Yo creo sinceramente que hoy todavía no teníamos la información para tomar eso. Yo creo que la información la íbamos a tener, si acaso, 3 días después. Y me queda la impresión de que el gobierno, que es un gobierno, digamos, de derecha, que tiende a defender la economía, cosa que, digamos, está bien, estaba ambientando esa necesidad y no lo pudo lograr. No, entonces, esperen un segundito. Porque aquí Humberto, muy campeante, está adoptando la posición de Boris Johnson, que hoy está en la sala de cuidados intensivos. Esa fue la misma posición inteligente de humo, de decir lo que hay que hacer, pero sin poder hacerlo. David, por favor, usted tenía el uso de la palabra. No estoy diciendo eso. David. No, yo lo primero que quiero decir es que esto no es blanco o negro. Acá nadie tiene las respuestas a una crisis tan complicada.
Me atrevo a decir que ningún gobernante en el mundo va a terminar bien ni va a terminar alzado en hombros, porque de por medio pues va a haber muchísimas muertes y mucha tristeza y muchas dificultades. Así que, digamos, pretender tener una razón absoluta en un debate como este o en cualquier otro, pues va a ser difícil. Vale la pena hacer memoria, digamos, ¿por qué razón Colombia particularmente estableció el aislamiento? Claro, lo primero para evitar el contagio, pero lo segundo, para preparar el sistema de salud que va a recibir cientos de miles de enfermos. La pregunta que vale la pena hacerle al Estado colombiano en estos momentos es, después de X número de días, ¿qué tan preparado está el sistema de salud? Yo he visto algunas noticias del Hospital Militar poniendo sus hospitales de campaña, algunas noticias en Medellín adecuando hospitales, algunas noticias en otros municipios, pero de fondo es qué tan preparado está el sistema, cuántos respiradores nos han llegado, qué médicos tenemos, cuáles están infectados y de qué manera los estamos tratando. Me parece que ese es un primer punto que en el debate del blanco y negro se tiende a dejar por fuera siempre. El segundo punto es que en el mundo los recursos son finitos y al ser finitos, el Estado tiene recursos también finitos. ¿Hasta cuándo tiene capacidad el presupuesto de nuestro país o de nuestras ciudades para subsidiar a quienes más lo necesitan? Tema número uno. Y tema número dos, ¿qué va a pasar si usted solo subsidia a unos estratos de la economía y no permite que otros, que son también quienes tienen capacidad de generar, tengan algún tipo de alivios? Y el tercer punto, y con este termino, yo sí tengo que volver al principio. Yo sí tengo que volver al principio diciendo, ayer se generó una crisis innecesaria. ¿Y por qué tengo que volver al principio? Porque en quiénes estamos confiando nuestros ciudadanos, en quiénes están confiando, digamos, la gran mayoría, en nuestros gobernantes, que son quienes nos tienen que guiar. Entonces, ese tipo de mensajes de sí, pero no, pues son muy controversiales y muy difíciles. Y yo entiendo que la prueba y el error en estos momentos son parte digamos, de la forma de gobernar. Pero tenemos que hacer un esfuerzo grande para que nos den mensajes ciertos y de esa manera poder saber a qué apostarle. Anoche nos han podido decir perfectamente, se prorroga la cuarentena. Perfecto. No generamos este debate lleno de protagonistas y lleno de expertos que no lo son, todos opinando sobre una gran cantidad de temas que ninguno conoce en detalle. Ninguno conoce en detalle porque hay muy pocos infectólogos o, en su defecto, muy pocos expertos en economía que nos pueden dar el punto real. Entonces, creo yo que vale la pena profundizar sobre esos tres temas. Y es que David toca un tema, Natalia, te tocó a ti un tema muy duro. Yo no voy a meter la cucharada en eso, pero evidentemente hemos tenido mensajes contradictorios. Duque dice una cosa, Claudia López dice la otra, los alcaldes, los gobernadores están todos y cada quien disparando por su lado. Se ha generado también mucha incertidumbre porque creo que Colombia no estaba preparada para asumir un reto como el que estamos, y creo que ningún país lo estaba. Natalia, ¿tú qué piensas? Ninguno. Bueno, yo lo que veo es que primero hay un despelote. A mí me preocupa mucho cuando hablaron me preocupó mucho cuando hablaron de aislamiento inteligente. Entonces yo me pregunto, ¿será que el presidente o los gobernadores o alcaldes se han pegado la pasada por ejemplo, en el caso de Bogotá, por las localidades de Bogotá, donde esto no existe? Ustedes hoy van a Bosa, van a Ciudad Bolívar, van a Usme, y esto no está pasando. La gente está saliendo como un día normal, como si esto no existiera. La única precaución que están tomando es ponerse un tapabocas. Entonces, pues vamos a hablarle a ellos de aislamiento inteligente a ver qué es lo que está pasando. O sea, a ellos se les dicen cuarentena obligatoria y no les está importando, y los gobernantes no tienen capacidad para poder llegar a estos sitios y poder controlar que esto esté pasando. Entonces, siento que el mensaje sí es confuso para todo el mundo, para la ciudadanía, para los mismos gobernantes. Entonces, hay un despelote de información ahí.
No quiero irme más hacia eso porque quiero hablarles de las tendencias en este momento en Twitter. Las 3 primeras tendencias son mi orgullo es Uribe, la segunda es presidente y la tercera es cuarentena inteligente. ¿De qué están hablando los tuiteros? ¿De cuarentena inteligente? No tanto. Entonces, preocupante. Cuarentena inteligente, o Héctor preguntaba si había una cuarentena bruta entonces, si todo lo que se había tomado hasta ahora era una cuarentena poco inteligente, creo que esa es una buena pregunta. Laura. Bueno, Nati, yo sí, tú dices que de pronto decirle a los alcaldes y hablarles un poco de cuarentena inteligente para probar, yo no creo que puedan hacer pruebas públicas, para decirlo de esa manera, y además se están generando muchos mensajes contradictorios, como decía David, y volvemos a lo mismo, y es entender que esto no es ni siquiera comunicación gubernamental, esto es comunicación de crisis. Si no pudieron entender que para hacer comunicación gubernamental es para hacer consensos, no han entendido que en este momento lo que tienen que hacer es generar certidumbre a toda costa. Ni hacer campañas, ni buscar votos, ni lanzar algo. Lo que tienen que hacer es dar certidumbre. Y es eso, uno necesita un papá que le diga, las cosas se hacen así y punto. Y en este momento lo que hay además es una descoordinación entre el gobierno central y el gobierno local. Entonces estamos metidos ahora en una pelea donde la gente ya está dejando de lado el riesgo, que es lo que tenemos que estar pendientes, que todo el mundo todavía sienta que hay riesgo, y está metidos en la pelea de aplausos para el presidente, orgullo Uribe, Claudia me representa, etcétera, etcétera. Entonces creo que el debate, la línea de comunicación debe estar en otro sentido. El gobierno no debería estar ahorita patrocinando ni campañas, ni mirando a ver cómo va a relanzar el liderazgo de Duque o lo que sea, sino que en este momento lo que debe estar es concentrado en generar certidumbre. Entonces, replícame. No. Bien. Es que es una cosa chiquita, Lau. Estamos contigo. Lau, es una cosa pequeña. O sea, no es medir públicamente. Lo que pasa es que los gobernantes tienen que entender las dinámicas de sus municipios, de sus departamentos, de sus localidades. La localidad de Chapinero en Bogotá no funciona igual a Bosa. Y eso es lo que no están entendiendo los gobernantes. Hoy en Usme la gente está protestando porque no quieren hogares de paso para personas en vulnerabilidad. O sea, calculen esto. ¿Qué pasa? No están midiendo la necesidad de la localidad. Bogotá es un mundo aparte, lo sabemos, pero está pasando en los municipios. A eso me refiero. No me refiero a que los gobernantes salgan a hacer pruebas públicas de si a los ciudadanos les parece bien o no la cuarentena inteligente. Termino. Bueno, dale, Lau. Natalia me estaba haciendo mi réplica, entonces voy a que generen certidumbre y que lo que deben concentrarse es sí o sí empezar a mirar el tema del riesgo y prepararnos, porque va a llegar un momento en el que nos vamos a tener que reactivar como economía y reactivar como sociedad. Y desde ya tenemos que irnos preparando. Debe estar abonando ese terreno. Y lo advertimos hoy mismo. Estamos contigo, Laura. Bueno, yo voy a partir. Use los stickers, Juan. Use los stickers. Si usted quiere decir algo así, use los stickers. Diana. Bueno, listo. Primera parte, vuelvo al tema de Singapur. 4 pasos rápidos que hicieron. Intervenir rápido antes de que llegara la crisis, la prueba temprana, el rastreo de contactos y reclutar ayuda a la población. Eso no lo hemos hecho nosotros ahora, así que nosotros no podríamos pretender hacer un aislamiento inteligente. La segunda intervención tiene que ver precisamente con lo que estaba hablando Laura y Natalia. Para mí, la más beneficiada definitivamente fue Claudia López. Claudia no hizo sino replicar absolutamente todo lo que decía Duque y ahorita sale a decirle, gracias presidente Duque, muy bien hecho, esa era la decisión que debía tomarse. Y ella en este momento sigue hablando de una cuarentena cuando no es capaz de controlar a la ciudadanía, y lo digo porque yo misma cuando salgo veo la cantidad de gente en la calle que no está cumpliendo la cuarentena. Entonces, ¿cómo pretende ella también cuestionar? No. Sí, pero ¿y tú por qué sales, Diana, también? No está haciendo un debido control de la cuarentena, la gente no le está cumpliendo. Pero de acuerdo, 8 millones, no. O sea, si aquí ha habido una vieja con pantalones, ha sido Claudia López. Claro, carajo. Calma, no. A ver, Claudia lo está haciendo muy bien. Duque no ha salido del mesón de Consejo de Ministros.
con su chaqueta y su jabón antibacterial y su termito, no ha ido al territorio, no está hablando con los alcaldes, con los gobernadores. La chaqueta se le puede... Claudia lo está haciendo muy bien. Eso no significa que sea suficiente. Ustedes saben el monstruo que es Bogotá. Claro, lo está haciendo bien, pero falta, y falta mucho. Nadie está preparado para esto. Nadie está mire, preparado para esto. Siguen politizando el discurso. Ustedes mismos lo están haciendo, que Claudia lo dice de esta manera y está aprovechándose, que a Duque le falta liderazgo, cuando realmente lo que estamos discutiendo es que no debería hacerse política con este tema. Bueno, difícil. ¿Quién no lo va a hacer? Lo van a seguir haciendo. Pero estamos tomando partidos sobre uno y sobre el otro, que quién tiene pantalones. Héctor, pero no nos regañe, hola. No nos regañe. Sacó su papá interior. También modelos de liderazgo. Andrés, tienes la palabra. Lancemos a Héctor. Contaba la publicidad. Retomo lo que está diciendo Héctor y definitivamente en este momento no podemos trasladar el tema de la pandemia a la polarización que hemos tenido en redes sociales con los temas que ya conocemos. Hay que pensar de verdad en qué medidas se están tomando, qué medidas han tomado en otras latitudes. Insistir en la cuarentena, debemos permanecer con los cuidados que hemos estado teniendo, pero en paralelo la economía necesita moverse, porque cuando pase esto, que esperemos sea lo más pronto posible, las medidas ya no van a ser tan eficaces o va a ser más difícil controlar la debacle que esto está generando. Hay que generar incentivos, hay que dar asistencia social. Sabemos que hay restricciones presupuestales, debemos como país acudir a lo que corresponda ante banca multilateral, si es el caso, pero no podemos simplemente dejar la economía quieta sin tomar alguna medida y esperar al día después de que pase esta pandemia. Freddy. Bueno, no, pues si la plata nos alcanza para todo, claro. Es que el tema también son de recursos y a mí esto me da, digamos, como personalmente también me preocupa un poco y me deja como con desasosiego, como con tristeza. Porque pues uno, si todo le alcanzara a uno para todo, pues no habría problema. Y hay un tema de prioridades y hay un tema de ver cómo se están tomando las decisiones. De todas maneras, no alcanza para nadie, para todo el mundo, para la clase media, para los más pobres. Miren también un tema que creo que han tocado tanto Diana como Natalia, que tiene que ver con los albergues y la forma en que están recibiendo los albergues en lugares. Están empezando con temas de rechazo a los lugares donde llegan los albergues, que los vecinos no van a permitir a los albergues. Y una cosa, creo que también le damos un poco de palo al gobierno porque uno espera más del gobierno, pero al mismo tiempo tenemos que darnos palo como sociedad, porque tanto las 35.000 multas que se han puesto, como la reforma en la que hemos recibido a las personas que vienen de albergues y la forma en la que se están recibiendo los médicos, no me parece que sea justo ni esté bien. Creo que como sociedad podemos hacerlo mejor y nos tenemos que dar palo como sociedad, porque pienso que lo podemos hacer mejor. Listo. David. Digamos 4 cosas rápidas. Lo primero, retomo el comentario de Héctor, y es que de verdad está haciendo mucho daño, más que la pugna entre la alcaldesa y el presidente, la pugna entre sus seguidores. ¿Quién lo está haciendo mejor? Y entonces el uno aplaude, el otro critica. Hombre, por primera vez en la vida hagamos una tregua política. El tipo que sea más de izquierda, póngase de acuerdo por primera vez en la vida con el de más derecha en salvar vidas. Nadie está pidiendo nada más. Y para eso necesitamos un poquito también de comprensión y algo muy importante me parece a mí, que es de hablar cuando sepamos, cuando estemos verdaderamente ilustrados y formados, porque entre las noticias falsas y la mano de científicos que han nacido entre el día del primer caso del COVID a hoy, pues la sociedad está generando casi que una locura colectiva. Lo segundo es, hasta el día que determinen que la cuarentena debe ir, si es 15 días, 20 días, un mes y medio, hasta el día que lo determinen, es muy importante conocer los números para saber cómo vamos a subsistir, para saber cómo el Estado tiene la capacidad de inyectarle
no solamente plata a los más necesitados, sino adicionalmente a otros que califican como los pudientes, pero que en muchos casos, en virtud de la pobreza oculta, no están pudiendo pagar sus servicios públicos, por ejemplo. En Bogotá hay 3 o 4 localidades que están sufriendo eso. Y es muy importante saber cuánta es la capacidad que se tiene, porque simplemente los ciudadanos no han estado ni pagando predial, ni pagando vehículos, porque les dieron esa oportunidad, y el Estado está, en el caso de Bogotá, por ejemplo, endeudado en su máxima expresión y no tendría recursos suficientes para hacerlo indefinidamente. Claro que para hacerlo 2, 3 meses lo puede hacer, pero necesitamos saber con claridad cuáles son esas cifras. En tercer lugar, va a haber un día D, el día después de la cuarentena. Yo no sé si sea en 15 días, en 20 días, en 40 días, pero nos deberíamos estar preparando paralelamente para ese día D. Y solamente pongo un ejemplo. El día D va a ser imposible que todos los que nos transportamos en transporte público masivo lo sigamos haciendo en la misma proporción. Transmilenio no podrá soportar momentos de 30.000, 35.000 pasajeros hora sentido, simplemente porque ahí se incuba el virus y se transmite con mucha facilidad. Hay que pensar en nuevos sistemas de transporte, como en nuevos horarios, como en nuevos mecanismos de trabajo. Y terminaría simplemente diciendo algo que mencioné en mi pasada intervención. ¿Quién nos está diciendo, más allá del número de infectados, más allá del número de pruebas, más allá del número lamentable de fallecidos y afortunado de recuperados, en qué va el sistema de salud? Yo quiero saber cuántas camas se han creado al día de hoy, cuántos respiradores han llegado, cuántas pruebas. Nadie me está dando esa información y yo la quisiera conocer como ciudadano. Y eso es un tema de transparencia que todos merecemos saber muy bien. Ya vamos yendo para el cierre, pero entonces teníamos 3 intervenciones de 30 segundos, por favor, muchachos. Juan, Humberto y Andrés, 30 segundos y todos con los stickers de tiempo. Rápidamente, Héctor, yo 30 segundos. Pienso que esta es una lucha que no solo se tiene que dar a nivel nacional, sino a nivel internacional. No se habla, por ejemplo, de que nos bajaron la calificación y ya perdimos la calidad de inversionistas y con esa digamos, situación, lo que provoca es que no podamos acceder a la banca internacional. Entonces, nos seguimos cerrando los caminos. Humberto. Yo creo que le estamos dando al gobierno más palo del de la cuenta. Creo que estamos aplaudiendo a Claudia porque es Claudia y le estamos dando palo al presidente porque es el presidente, y eso nos deja ver que los problemas importantes de salud pública que requieren datos son en últimas problemas políticos porque requieren convencer y el gobierno no tiene la capacidad de convencer. Por eso hay que pararle bolas a la política y sobre todo en tiempos de crisis. Andrés, 30 segundos. Hemos estado insistiendo, para el día después de esto hay que tener en cuenta lo que hoy están haciendo algunos sectores como el sector agrícola, que afortunadamente no tenemos escasez de alimentos porque han coordinado su producción, han coordinado los alimentos hasta que llegue a las diferentes plazas. Ese tipo de medidas de coordinación hay que replicarlas. Héctor, usted va a tener el comentario final antes de que tengamos que responder la pregunta de la sesión. Héctor, 30 segundos. Bueno, la grave pregunta con esto es que, pregunta no es la conclusión, es que en algún momento se va a tener que dar el aislamiento inteligente, en algún momento, porque nadie puede prolongar esto eternamente, porque los gobiernos saben que en algún momento también la gente va a salir a la calle a reventar vitrinas. Es así de sencillo, pero ¿cómo lo van a hacer? Porque tienen que estar preparados para la mitigación y en este momento no lo estamos. Bueno, gatos, ha sido una discusión no tan acalorada como hubiera podido ser, pero última pregunta, la pregunta de cierre que nos tenemos que hacer antes de la editorialización de la sesión. Voy a comenzar con Héctor. ¿Estamos de acuerdo con la extensión al 27 de abril, sí o no? Sí. Diana. Sí. Freddy. Sí. Laura. No sabe, no responde. No, ¿era sí o no? Buenos Aires. Natalia. Y el tiempo que sea necesario.
Juan. Uy, no. Me voy de Laura Herrera. No. Tú eres Humberto. laurista. No, es que no tenemos los datos suficientes para escoger, necesitamos los datos para saber. No sabe, no responde también. David. Tú eres laurista. Como lo dije hace un rato, esto no es ni negro ni blanco. No Acá, sabe, no responde. No sabe, lo responde, no, porque es que ese es el error, Gabriel. Usted al todo el que dice sí, no dice sí o no, lo llama tibio. Y a mí me parece que eso es una equivocación. Es una equivocación grande porque acá estamos nada más y nada menos que jugando con la vida de los ciudadanos. Y no podemos seguir tomando decisiones como expertos que no somos. Como dijo un artículo del New York Times hace unos días, ojalá estas decisiones las tomen los científicos, ni los políticos, ni los periodistas, ni mucho menos los opinadores como nosotros que no tenemos la suficiente información. Ni es blanco ni es negro. Andrés. Sí necesitamos continuar y sí necesitamos mayor información y transparencia. Bueno, pues hemos llegado a la finalización de este programa. Yo creo que frente a cualquier atisbo de cuarentena inteligente es tomar decisiones responsables, decisiones como se ha insistido aquí con información que evidentemente no tenemos y de acuerdo con datos científicos, a pesar de que las decisiones las toman siempre los políticos y eso lo sabemos. Hace falta también un poco de liderazgo, mucha pedagogía sobre el tema, pero entender que los más afectados siempre en estas condiciones es el público, es el pueblo, es la clase media, es la clase baja, pero sobre todo, y muy a pesar de lo que haya parecido esta discusión hoy en día, donde hayamos tomado partido o no partido, gatos, no politizar la crisis. Eso es lo más importante, tomar decisiones objetivas con base en evidencia, con responsabilidad social y preservando la vida y la integridad de todos los colombianos, que es lo más importante. David. No, ¿ya estamos cerrando o falta Ya, algo? Usted se puede despedir del programa. No. Falta algo. Quiero dejar una sugerencia. Falta algo. Quiero dejar una sugerencia para los próximos programas. Consultar los temas con la ciudadanía también puede ser una buena idea. Preguntarle a los seguidores, a los oyentes, a los que nos ven, qué temas les gustaría que se pudieran generar en este debate, porque siento que hay comentarios, no sé si los están leyendo ustedes, muy interesantes de personas que preguntan temas que no estamos, por obvias razones, por tiempo, tocando. Muchas gracias, David. Natalia. Bueno, antes de irnos, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en YouTube como Los Mismos Gatos. Y en Instagram, Los Mismos Gatos, _. Muy importante que allí nos dejen sus preguntas. En Twitter vamos a estar haciendo encuestas también para preguntarles sobre el tema del día y para mandarles un reto que más adelante les vamos a contar de qué se trata. Gabo. Pero Natalia, también recordarles y pedirle excusas a los gatos comunes y corrientes que este día tuvimos problemas inconvenientes con Facebook Live, como nos estaban señalando. Vamos a grabar esta sesión, la vamos a colgar en la página, pero ya a partir de mañana esperamos no tener ninguna clase de inconvenientes con la red. Así que yo le pido a los gatos encargados de los sistemas que no nos hagan quedar mal. Pues madre, el primer día, qué oso. Esto no es un grupo de osos, esto es un grupo de gatos. Bueno, pero Humberto no salió comiendo. Humberto no salió comiendo por lo menos. El mensaje es que yo no tengo que hacer nada técnico. Juan tiene la culpa. A todos los que nos están viendo, muchas gracias y nos vemos mañana por la noche. Chao. 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 Gracias. Chao. Chao. Chao.